Ok. Bueno, entonces resulta, muchachos, que a partir de este tema, este es el que nos abre las puertas o el que se convierte en las bases o en la base de todos los temas que siguen a continuación en el curso. ¿Ok? Entonces es bastante importante, muchachos, que prestemos atención, que si tienen preguntas, que las hagan, ¿ok? Me interrumpan en el momento que me tengan que interrumpir, porque a veces vemos o se ve este tema en estadística, se ve muy por encima, o se asume que al ser sencillo, pues todos los estudiantes lo entienden. Y la idea es que salgamos de esta clase y de este curso de probabilidad y estadística 2 con un entendimiento mayor al entendimiento que puede tener cualquier otro ingeniero respecto a lo que es la distribución normal y de manera general con la estadística. ¿Por qué? Porque si algo me he dado cuenta yo en ya, vamos a ver, 11, 12 años de haberme graduado, es que eh, los ingenieros industriales nos hemos ido ganando la fama positiva, ¿sí? Positiva, de tener entre los ingenieros el mejor manejo de lo que es la estadística, ¿sí? Porque en muchos campos de acción de los ingenieros industriales se utiliza la estadística. Entonces, con eso lo que le quiero decir es que ya el mercado, la calle, los empleadores esperan de usted como futuro ingeniero industrial que tenga buenas bases estadísticas. Y la distribución normal es una distribución que es la base de muchísimas cosas que vamos a ver en este curso. Entonces, nuevamente, si tiene alguna pregunta, algo que no quede claro, pues lo revisamos y me interrumpo. Bueno, primero revisemos algunos conceptos básicos, ¿sí? Ojo, como yo les tengo que evaluar este tema en el examen de la próxima semana, puede ser que les evalúe, puede ser, no es un hecho, pero puede ser que le evalúe alguna que otra cuestión teórica. Entonces, preste atención. Nuevamente, si tuviera alguna duda, con mucho gusto yo la evacúo. Bueno, revisemos algunos conceptos básicos. Primero, ¿qué es la media muestral? Bueno, eh, esa imagen que viene ahí donde explica qué es la media muestral, pues vea, los ingenieros a veces, la gran mayoría del tiempo, pues tratamos de hacer las cosas. La complicación está en la simpleza, ¿sí? A veces lo tratamos de hacer muy simple, las cosas, pero a veces nos tratamos de complicar mucho. Entonces vea todo lo que utiliza, es esta imagen que se muestra ahí proviene de un libro de estadística para ingeniería, y vea todo lo que utiliza, todo el espacio que utiliza para explicar un bendito promedio, ¿sí? Una media muestral es un promedio, ¿sí? También se le llama media aritmética o simplemente un promedio. Es la suma de todos los números que contiene una muestra, o sí, ¿verdad? Una muestra, dividido entre la cantidad de números que hay. Entonces, pues bueno, esperaría que aquí no hayan eh, ninguna duda. Es algo que es de nuestro día a día, el promedio. Pero este concepto de la desviación estándar muestral me interesa muchísimo, muchachos, me interesa muchísimo que quede claro, porque les voy a hacer la siguiente pregunta. Porfa, no le dé pena. ¿Qué cree usted, inclusive viendo lo que dice ahí, alguien que me pueda decir con sus propias palabras, si llega cualquier persona, su papá, su mamá, y le pregunta, mira, yo toda la vida he escuchado ese concepto de desviación estándar, pero
Ya que vos estás estudiando ingeniería, vos me podrías explicar qué es. ¿Quién me dice qué entiende por desviación estándar, muchachos? Profe, Ujú. bueno, según yo entiendo, la desviación estándar es el promedio de cada uno de los datos con respecto digamos, cuánto se desvía cada uno de los datos con respecto a la media y después promediar esa desviación, por así decirlo. Es como el promedio de los promedios. El promedio de las desviaciones o el promedio de qué tan alejados estén los datos de la media. Muy bien, muy buena explicación. ¿Alguien más? ¿Alguien más puede explicar o cómo explicaría o qué entiende por desviación estándar? Bueno, entonces acá vamos a usar la pizarrita virtual. Resulta que, por ejemplo, esa recta que tengo ahí es el promedio de una muestra. Que todos los puntitos que voy a poner en rojo, ¿sí? Todos estos puntitos que voy a poner en rojo, que sea este el dibujito que sea rojinegro, no es ninguna coincidencia, es simplemente para recordarles a los morados las dos vacunas que les pusimos durante la semana. Pero bueno, hay que aprovechar estos momentos. Estuve 7 años recibiendo muchas burlas y ahora es como momento de quitar. Bueno, Profe, sí, es su momento, la verdad, y el mío. sí, ¿verdad? Sí, con muchos años de no ganar nada y que ahora ya se pueda ganar algo. Bueno, eh, si ustedes ven todos esos puntos rojos, asumamos que son elementos de una muestra y que esa línea negra central es el promedio, ¿sí? De esa muestra. ¿Ok? Tal como decía el compañero, bastante acertado, ojo, lo tengo que felicitar. No vi cuál es su nombre. ¿Cuál es su nombre? El que dijo el aporte ahora de la desviación estándar. César. César. Gracias por su aporte, César. Bastante acertado. Ya tengo como año y medio, o esta es como sí, como la quinta vez que doy este curso, y pues nunca había tenido un aporte tan acertado como el suyo. Gracias. Profe, es que Co- yo trabajo todos los días con eso. Ah, bueno. Muy bien, pero excelente. Como decía César, entonces resulta que entre cada punto de estos rojos a la línea negra hay una distancia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay una distancia, por aquí hay un puntito que está más alejado, por aquí hay otro puntito que está más alejado, aquí hay unos que no tienen ni diferencia porque los dibujé sobre la línea, aquí hay otro, por ejemplo, que tiene esta distancia, y así sucesivamente. Resulta que, como dijo César, esa es la desviación estándar. Es qué tan alejado está el elemento muestral de mi media. Y todas esas, esas distancias, ¿ok? Esas distancias desde mi punto muestral o de mi elemento muestral a mi media muestral, las promediamos y eso es la desviación estándar. Es el grado de dispersión que existe en una muestra respecto a su media. Entonces, cuando nosotros vemos valores altos de desviación estándar, lo que podemos inferir es que
hay una alta dispersión o estas distancias desde cada punto del elemento muestral hacia el promedio es muy alta. Y cuando tenemos desviaciones estándar bajas, ¿sí? Podemos inferir que muchos de esos puntos están cerca o sobre la línea promedio. ¿Alguna pregunta con la desviación estándar, muchachos? No, profe, creo que está claro. Perfecto. Muy bien. Entonces, avancemos. Ay, Dios. Ok. Vamos entonces con este otro concepto, que es la varianza muestral. ¿Ok? Entonces, hablamos primero de desviación estándar y ahora hablemos de varianza, porque también más adelante, en la última parte del curso, vamos a usar, aprender una técnica que se llama ANOVA o análisis de varianza. ¿Ok? Y resulta que debemos entender desde ahora qué es la varianza. Bueno, vean ahí la definición. Y vean qué linda la definición. Le dan una fórmula matemática. Y luego le dan una fórmula equivalente y que puede ser más fácil de calcular. Pero al final de cuentas no le están diciendo la bendita definición. ¿Sí? Pero la parte de abajo que está en negrita sí dice, es el promedio de las desviaciones al cuadrado, excepto que se divide entre n-1 en lugar de n. Bueno, nuevamente, qué definición, ¿verdad? O sea, suena como me lo está describiendo en vez de decirme qué es realmente. ¿Ok? Entonces, alguien que me quiera comentar basado en el concepto de desviación estándar que acabamos de ver y entendiendo lo que dice aquí abajo en negrita, esto que voy a marcar por acá, esto que está aquí en negrita, que es el promedio de las desviaciones al cuadrado, pero en vez de dividir entre n, dividimos entre n-1. ¿Quién me explica con sus propias palabras, nuevamente poniéndonos los zapatos de que es su tata o es su mamá que le está preguntando, mira, qué es la varianza? ¿Cómo la explicaría? O tal vez no tanto explicarlo, sino para qué creen que puede servir. Profe, no sé si me estoy equivocada, pero sería qué tanto varían los datos, ¿no? Sí, y la misma palabra le dice, ¿verdad? Le va dando una idea, varianza, variación, que tanto varían. Muy bien, pero vayamos reforzando, haciendo ese concepto un poco más robusto. Ok, si ya sabemos que nos habla de variación, ¿en qué nos puede servir la varianza? Y ojo, pásense en esto que puse aquí en amarillo. Y la palabra o la parte clave es esto. Al cuadrado. Promedio de las desviaciones al Para que cuadrado. no sea negativo, ¿verdad? Además de que no sea negativo, César, ¿verdad? Ese era César. Correcto. Además de que no sea negativo, que es algo en lo cual tiene razón, hay algo más que creen ustedes que nos indique o para qué nos sirva elevar las desviaciones estándar o elevar la desviación estándar al cuadrado. Bueno, vayámonos de nuevo a la pizarrita Profe, virtual. Sí, dígame. eso no es, bueno, no sé si estoy alejado del tema porque creo que eso es como para que cumpla con, digamos, si ustedes se fijan en la desviación normal, es como una línea
a la hora de tener cuadrados, lo que hacemos es que se le llama como una suavización, creo, para tener un dato más, digamos, la desviación estándar en sí es muy general, pero eso es un promedio de desviaciones. La varianza nos ayuda a poder definir límites de control y cosas así. Sí, y dio en el clavo, pero no me está diciendo el por qué. Y ahí es donde voy. Muy bien. Vea, vea. La idea es, nuevamente, tengo mi promedio muestral. ¿Sí? Entonces, voy a ir, es más, voy a ir, vamos a hacer al mismo tiempo dos ejemplitos. Ok, nuevamente con rojo y negro. Voy a aprovechar mi momento. Y luego en esta. Ok. Entonces, a esta de la izquierda la voy a llamar 1 y a esta de la derecha le voy a llamar 2. Simplemente y así visualmente, ¿dónde tenemos una mayor desviación estándar? ¿En 1 o en 2? En 1. En 1, porque vean que las distancias desde cada elemento muestral hacia la línea del promedio son grandes, comparadas con la de 2. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, ¿qué pasa? Nosotros vamos a sacar esta distancia que le vamos a llamar de 1, esta distancia que le vamos a llamar de 2 y todas las distancias que le vamos a llamar de n. Esas distancias las vamos a promediar, entonces nosotros vamos a sacar un dn promedio y ese promedio lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué pasa si nosotros calculamos ese dn promedio en 2? ¿Cuál de estos, este o este, que estoy marcando acá, a ese le puse X, a este le puse Y, cuál de esos promedios, perdón, y esto aquí, elevados al cuadrado, cuál es mayor, X o Y? Me parece que Y es mayor. bueno, depende si son números entre 0 y 1, sí, porque al ser fracciones y se elevan al cuadrado son más pequeños, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir, vea que aquí estamos diciendo que estas distancias en 1 son muchísimo más grandes que en 2, ¿verdad? Si X. las elevamos al cuadrado, ¿qué va a pasar? Dice, se van a hacer aún Van más a ser grandes. todavía más grandes, ¿cierto? Sí, En sí. cambio, en 2, si son distancias pequeñas y las promediamos y las elevamos al cuadrado, van a seguir siendo distancias muy pequeñas. Entonces, al final de cuentas, la varianza es o la utilizamos para lo que les decía la compañera al puro inicio, para medir la variación que tienen nuestros datos, pero es mayormente recomendado usar varianza que desviación estándar porque me eleva al cuadrado, entonces esas distancias me las hace ver más grandes. Entonces yo, como tomador de decisiones, puedo observar mayormente a dónde tengo problemas de variación. Si tengo una varianza demasiado grande, tengo una desviación estándar muy alta y es algo donde me debo enfocar. En cambio, si tengo una varianza baja, entonces debo recordarme que esa varianza baja ya fue elevada al cuadrado porque era la desviación estándar y aún así elevándola al cuadrado me dio bajo. Quiere decir que lo que estemos analizando de esos datos con una varianza baja tienen poca variación. Entonces, básicamente la varianza lo que nos dice es qué tanta variación hay entre los datos.
¿ok? Entre su promedio, porque fue una desviación que nosotros elevamos al cuadrado, ¿ok? Es básicamente para lo que nosotros queremos utilizar la varianza. Regreso por acá. Bueno, vamos a brincarnos esta parte de acá, porque he tratado de hacer este experimento y no me ha funcionado bien. Entonces, y ya ahora ya no está funcionando con Microsoft 365, entonces voy a brincar. Bueno. Entremos ahora sí, después de haber entendido lo que es el promedio, la desviación estándar y la varianza, entremos ahora sí a hablar de la distribución normal y enfoquémonos en ella. ¿Qué? Profe, perdón, Sí, una consulta. dígame. Entonces podríamos decir que desviación estándar y varianza tienen como la misma función, nada más que varianza, al estar elevado al cuadrado es más fácil visualizar los cambios de variación. Básicamente, Sí, entonces podría usar las mismas para determinar esa desviación al valor central. sí, sí, es correcto, todo lo que acaba de decir es correcto. Lo que pasa es que muchos procedimientos estadísticos están basados en desviación estándar y muchos otros están basados en varianza. Por eso es que necesitamos entender los dos. Profe, ¿Sí? sí, yo le voy a agregar, porque en el caso de nosotros no usamos la variancia para nada, porque nosotros medimos, nuestros procesos de medición son en micras, entonces es una Ok, unidad muy, muy pequeña. Y cuando demasiado. se eleva al cuadrado, más bien la variancia es mucho más pequeña que la desviación estándar, porque todos los números que están entre 0 y 1, a elevarlos al cuadrado terminan siendo más pequeños. Sí, correcto, es Entonces correcto. nosotros evitamos en lo más que podemos usar la varianza. Nosotros solo nos guiamos con la desviación estándar. Sí, hay una muy buena razón, facilidad también de trabajo. Pero sí, hay muchos procedimientos que se trabajan con desviación estándar y muchos otros que se trabajan con varianza. Entonces, digamos, por ejemplo, si donde trabaja César quisieran desarrollar un ANOVA, un análisis de varianza, pues aunque los números que tengan que trabajar sean números muy pequeños, pues, perdón por la expresión, pero a huevo, van a tener que utilizar varianza porque son procedimientos que están hechos para trabajar con varianza. Pero bueno, lo importante era que entendiéramos ambos conceptos. Los dos nos dan dispersión, nos miden dispersión, variación de los datos. En algunos casos será mejor utilizar desviación, en otros casos será mejor utilizar varianza. Bueno, entendamos entonces y enfoquémonos ahora en lo que es distribución normal. También la conocemos como la distribución de Gauss. Es la famosa campana, ¿verdad? La campana de Gauss. ¿Por qué se le llama distribución normal? Porque es la más utilizada que hay. Es la más, entre comillas, normal que existe. ¿Sí? Entonces, por eso le llamamos o se le llama distribución normal. Ahora, dice acá como tercer punto que es una distribución continua. ¿Alguien que me pueda explicar la diferencia entre una distribución continua y una distribución discreta? ¿Lo recuerdan? En buena teoría lo tuvieron que haber visto en estadística 1. ¿Cuál era la diferencia entre una distribución continua y una distribución discreta? Entonces, tenemos discreta y continua, ¿ok? Se los voy a decir de manera muy coloquial porque es la manera más fácil de entender y recordarse de esto. Las distribuciones discretas son distribuciones que van de uno en uno. Es decir, cómo contar personas. Por ejemplo,
hay una distribución muy conocida, discreta, que se llama la distribución de Poisson. Para los que llevan conmigo investigación de operaciones 2 o que van a llevar conmigo investigación de operaciones 2, vamos a utilizar esa distribución de probabilidad para un tema que se llama teoría de colas. Y esa distribución la usamos para el arribo o llegada de personas a un servicio o a un momento específico. ¿Por qué es que le llamamos discreta? Porque va de uno en uno. Entonces, ¿y por qué el mejor ejemplo es con personas? Porque yo no puedo decir que, por ejemplo, a un banco llegaron, que a las 7:35 de la mañana llegaron 1.43 personas. ¿Verdad que no? Es o llegó una persona o llegaron dos. Pero no puedo decir que llegaron 1.43, porque si no estaría diciendo que llega una persona y no sé, unas piernas y un pedacillo por arriba del ombligo, tal vez. Y eso no hace sentido. En cambio, las distribuciones continuas, la manera más sencilla que he adoptado con el tiempo para explicarlo es que aceptan decimales. ¿Sí? Es decir, yo sí puedo decir que, por ejemplo, una persona o que las personas que llegan a un banco, el tiempo entre llegadas entre cada persona sigue una distribución exponencial con media de 3.5 minutos. Entonces yo sí puedo decir que cada 3 minutos y medio llega una persona a ese banco. Esa distribución me acepta decimales, como puedo decir, cada 3.23 minutos. ¿Sí? Entonces son distribuciones que me aceptan decimales. ¿Se entiende la diferencia entre distribuciones discretas y distribuciones continuas, muchachos? Sí, señor. Bien. Entonces regresemos acá. La distribución normal es una distribución continua. ¿Por qué? Que bueno, vamos a hacer, sigue una bendita campana. ¿Ok? Y esto acá es continuo. Me acepta decimales. Bueno. La media puede tener cualquier valor, mientras que la varianza solo valores positivos. ¿Y por qué era que la varianza solo podía tener valores positivos? Porque está elevado al cuadrado, ¿no? Correcto, porque está elevado al cuadrado. Entonces, aunque usted tenga un número negativo, elevándolo al cuadrado le va a dar positivo. Bueno, estos son meramente características de la distribución normal. Y aquí viene la función de densidad de probabilidad. No nos vamos a meter con eso. Me interesa más que abordemos otras cosas de la distribución normal. Bueno, acá en este pequeño dibujo mostramos entonces la distribución normal y vean lo importante de esto, ir amarrando algunos conceptos. Resulta que lo que tenemos aquí al medio es la media de esa distribución normal, es el promedio de los valores. ¿Ok? Y a ese promedio poblacional le vamos a llamar mu. ¿Ok? Y a la desviación estándar poblacional le vamos a llamar sigma. Entonces voy a irles poniendo por acá varias información. Si hablamos de población, entonces vamos a hablar de mu, que es la media, y de sigma, que es la desviación estándar. En cambio, si hablamos de una muestra, entonces vamos a hablar de X barra y de S. ¿Ok? S minúscula. Aunque ahí se ve grande, es S minúscula.
Son lo mismo, sí, son media y son desviación estándar, solo que los de la izquierda, mu y sigma, es para cuando hablamos de poblaciones y x barra y s es cuando hablamos de una muestra. ¿Ok? Bueno. Entonces nosotros decimos que la desviación, que la distribución normal tiene dos parámetros. Dos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Mu y sigma, o x barra y s. En este caso nos vamos a centrar en los conceptos de manera poblacional. Entonces vamos a hablar de mu y sigma. Mu es, entonces, la línea central y sigma es la desviación estándar poblacional. Entonces vayamos amarrando conceptos. Recuerden que sigma es, o la desviación estándar es, qué tan alejados están nuestros datos de la media. Nos mide el grado de dispersión de nuestros datos de la media. Entonces, resulta que ya esto está dado, ¿ok? Ya esto está matemáticamente comprobado, que la distribución normal, vean que si yo me muevo de mu hacia la derecha, un sigma, es decir, una desviación estándar hacia la derecha, o sea, que mis datos se desvíen en una unidad hacia la derecha, y si se desvían una unidad hacia la izquierda, resulta que aproximadamente, esto es muy importante, aproximadamente el 68% de los datos están en ese intervalo, de mu menos un sigma hasta mu más un sigma. Bueno, resulta que si nos vamos más hacia la izquierda y hacia la derecha, tenemos que aproximadamente el 95% de los datos están entre mu más 2 sigma y mu menos 2 sigma. Y por último, si nos vamos todavía más hacia la derecha y la izquierda, se sabe que el 99.7% de los datos están entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigmas, es decir, 3 desviaciones estándar. Entendiendo esta parte, muchachos, alguien que me pueda comentar, y o sea, que ya haya escuchado alguna vez el concepto de 6 sigma, y que me pueda explicar, o que nos pueda explicar cómo, amarrando esta imagen que estoy mostrando acá, cómo se amarra con el concepto de 6 sigma. Bueno, en mi caso, nosotros lo utilizamos para nuestros procesos de metrología. Ajá. Lo que hacemos es, tal y como se muestra en la imagen, nosotros nos aseguramos de que todos los datos no solamente presenten una distribución normal, sino que al tener límites o tener tolerancias, que, digamos, Six Sigma lo que hace no solamente se enfoca en la precisión, sino en la exactitud también. Entonces, al tener 3 desviaciones estándar a cada lado de la campana, se cumplen las 6 desviaciones estándar, o Six Sigma. En nuestro caso, nosotros utilizamos el 4 Sigma, que es Okay. para los estudios de capacidad, con un CPK mayor a 1.33, igual que los PPKs. Ok. Bueno, muy bien. Ahí ya se fue un poquito más avanzado, pero igual gracias por el aporte. Lo que queremos o lo que se busca es que con 6 sigma es prácticamente un nivel de, podría decirlo de esta manera, de perfección, en donde más del 99%, por ejemplo, si usted dice que tiene un proceso, ¿ok? Un proceso, imaginemos algo sencillo.
el proceso de llenado de una botella de Coca-Cola. ¿Ok? Que lo que se busca es que tenga 355 mililitros de Coca-Cola, ¿cierto? Entonces se hacen mediciones y se determina que, pues obviamente van a haber variaciones, las máquinas no son perfectas, pero en un proceso Six Sigma o 6 Sigma lo que nosotros buscamos es que más del 99% de los datos estén dentro de estas desviaciones, es decir, que más del 99% de los datos estén dentro de ese intervalo que permita, digamos, la Coca-Cola en equivocarse. O sea, por ejemplo, 355 más o menos 0.005 mililitros. Por ejemplo, estoy dando un dato que no lo sé. Entonces, si eso es así, si se cumple esa especificación, pues muy pocas de las botellas que se llenen van a quedar dentro de estas colas, que sería lo que sí queda fuera de especificación. ¿Ok? Y para resumir esto, 6 Sigma lo que dice es que si usted logra proceso 6 Sigma, usted va a tener errores o defectos de 3 defectos por millón, ¿sí? Entonces quiere decir que si usted tiene su máquina de embotellado de Coca-Cola bien calibrada y bajo un proceso pues casi perfecto, es decir, 6 Sigma, 3 botellas de cada millón que se procesen van a salir con los 300, van a estar dentro de la especificación, ¿ok? Bueno. Profe, pregunta ahí, ¿son Sí. 3 o 3000? Porque según entiendo son 3000. 3.000 por millón es demasiado. Sí, para 6 Sigma no son, es que me parece porque es un 99.7. Pues casi segurísimo que no, pero déjeme chequearlo un segundito. Sí, por eso es que nosotros, de hecho, nos cambiamos al 8 Sigma por lo mismo. Me parece, porque de hecho nosotros utilizamos parte por millón. Un segundito nada más para ir al baño y ya regreso para revisar eso. Segundo. Ok, ya estoy por acá, gracias ahí por el tiempo de espera y gracias a quien puso a grabar la sesión, que sinceramente se me olvidó. Profe, ya revisé, disculpe que le interrumpe, sí, ya revisé, tiene razón, son 3 partes por millón. Ok, todo bien, gracias por hacer la verificación. Ok, pura bien. Bueno, continuamos muchachos entonces. Pum, pum, pum. Bueno, todo bien, ahora sí. Entonces,
habiendo entendido un poco los conceptos de distribución normal, entonces entremos a explicar lo que es la distribución normal estándar. ¿Ok? Bueno, entonces, ahí vienen varios conceptos de lo que son las unidades estándar. En mi experiencia dando este tema, lo voy a explicar mejor de manera gráfica. ¿Ok? Voy a adelantarme un poquito acá. Esto sí. Voy a irme a mi pizarra virtual. Entonces, resulta, muchachos, imaginemos un proceso, quedémonos con el llenado de botellas. ¿Okay? Imaginemos el proceso de llenado de botellas. Entonces resulta, digamos que tenemos un mu de 355,5 mililitros. ¿Ok? Ese mu está acá, este es el 355,5. Y tenemos una desviación estándar de 1.2 mililitros. ¿Ok? Entonces decimos que sigma es igual a 1.2 mililitros. ¿Qué pasa, muchachos? Que, por ejemplo, si yo le pregunto a usted con estos datos que son los parámetros de una distribución normal, es decir, usted para graficar esto, para trabajar esto, para analizar esto, mínimo necesita estos dos datos, la media y la desviación estándar. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le digo o le pregunto a usted? ¿Entre qué rango está o se encuentra el 68% de los datos? ¿Entre qué rango? Bueno, resulta que no existen tablas de probabilidad, o más bien voy a hacerlo desde el punto de vista positivo. Existen tablas de probabilidad para la distribución normal. ¿Sí? Ya hay tablas hechas, ya hay cálculos matemáticos para calcular probabilidad de una distribución normal. Pero resulta que no hay tablas de probabilidad para cuando para estos parámetros tan específicos. Es decir, el que me encuentre una tabla de probabilidad en un libro para una media de 355,5 y una desviación estándar de 1,2, pues realmente, pucha, qué buena investigación. Pero le podría asegurar que no existe. No existe. Las tablas de probabilidad normal están dadas para una distribución normal estándar. ¿Y qué es una distribución normal estándar, muchachos? Una distribución normal estándar es una que no va a cambiar. Siempre va a ser igual. ¿Ok? Entonces resulta que en una distribución normal estándar, los parámetros de esta distribución normal estándar son mu0 y sigma 1. Es decir, tenemos una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. Entonces resulta que si yo quiero encontrar entre qué rangos están el 68% de los datos de esta primera distribución, a ese rango yo le voy a llamar que va a estar formado por dos puntos, por x1 y por x2. ¿Sí? Entonces resulta que si yo quiero calcular eso, ¿cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer a través de la distribución normal estándar.
¿qué es lo que me va a tocar? Me va a tocar convertir o también llamado estandarizar esta distribución normal ¿a cuál? A esta otra. Y entonces de esa manera nosotros vamos a poder este número x1 lo voy a poder venir aquí a calcular acá. Y se va a convertir en un Z1. Y este otro número lo voy a poder venir a calcular acá y va a ser un Z2. Perdón, Z2. Bueno, y ahí no se vio. 2. Entonces, para eso es que sirve la distribución normal estándar. Para que un problema o una distribución estándar con parámetros cualesquiera que yo tenga, es decir, con cualquier valor de sigma y de mu que yo tenga, yo pueda convertirlo a una distribución normal estándar y a partir de distribución normal estándar yo pueda calcular lo que yo quiera, ya sean esos puntos Z1 y Z2 o calcular ese porcentaje de probabilidad. Recuerden que el área debajo de la curva de probabilidad, ¿qué es? Probabilidad. Entonces, todo lo que esté por debajo de la curva es probabilidad. ¿Se entiende de manera general para qué sirve, muchachos, la desviación, perdón, la distribución normal estándar? Bueno, Sí, profe. sí, okay. Bueno, ahora lo vamos a entender todavía con mayor detalle con un ejemplo. Ahí ustedes pueden ver la parte de unidades estándar. Básicamente las unidades estándar son estas. Este es Z1 y este es Z2. Lo importante de esto es cómo convertir a unidades estándar. Y es con esta formulita que tras de eso es sencillísimo. Es X menos mu entre sigma. Ok, entonces si yo quiero encontrar a Z1, Z1 va a ser igual a X1 menos mu entre sigma. ¿Sí? Que es, esto sería Z1 va a ser igual a X1 menos 355,5 entre 1,2. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos ejemplitos de cómo hacer esos despejes y cómo encontrar lo que andamos buscando específicamente. Pero con esa formulita ya nosotros, pues, esta es la que vamos a utilizar para convertir a unidades estándar. A ese Z se le llama también puntaje Z. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿para qué ir más allá con esto? Entrémosle de una vez a los ejercicios. Dice el primer ejercicio. Suponga que la estatura en una población de mujeres sigue una curva normal con media, mu, 64 pulgadas. Okay, entonces, tenemos una media mu, que es 64, y una desviación estándar, que es de 3, un sigma igual a 3. ¿Ok? La estatura de dos mujeres elegidas aleatoriamente es de 67. Entonces, mujer 1, 67 pulgadas, y mujer 2, 62 pulgadas. ¿Ok? Respectivamente. Convierta estas alturas a unidades estándares. Entonces, esto es muy sencillo.
dijimos que Z es igual a X menos mu entre sigma. Entonces, Z1 va a ser igual a X1, que es 67, menos 64 entre 3. Y Z2 va a ser igual a X2 menos mu entre sigma. Z2 es igual a 62 menos 64 entre 3. Entonces, nosotros vamos a decir que si nosotros, aquí tenemos el 67, está por aquí, ¿verdad? 67. Y el 62 está por aquí. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos convertir esto a distribución normal estándar, entonces nuestra media, bueno, ahí quedó una torcida, pero ustedes entienden, simplemente por el dibujo. Mu va a ser 0, ¿sí? La desviación estándar es igual a 1, y lo que andamos buscando es este 67 a qué equivale aquí, y este 62 a qué equivale acá. Entonces, si nosotros hacemos Z1 es 67 menos 64 entre 3, eso nos da 1. Entonces, si aquí está el 0, este es 1, y veamos a ver a qué equivale ese 62. X2 es 62 menos 64, eso me da menos 2, entre 3, menos 0,66. Entonces, aquí tenemos menos 0,66. Entonces, vean que ya convertimos, utilizando esta fórmula de x, z es igual a x menos mu entre sigma, convertimos de unos datos normales, regulares que teníamos ahí, a distribución normal estándar. ¿Alguna pregunta con este primer ejercicio? Muy sencillo, dicho sea de paso. No, profe, está claro. Todo bien. Ok. Vayamos con el ejercicio número 2. Entonces dice, las láminas de aluminio utilizadas para fabricar latas de bebida tienen un espesor que está a 2 milésimas de pulgada, que se distribuye normalmente con una media. Entonces vamos a decir que tenemos un mu de 10 y una desviación de 1,3. Una lámina particular tiene un espesor de 10,8 milésimas de pulgada. Determine el puntaje Z. Entonces lo que nos está diciendo es, ese 10,8 milésimas de pulgada, ¿cuánto equivaldría en Z? Es decir, en una distribución normal estándar. Muy sencillo. Z va a ser igual a X menos mu entre sigma. Z es igual a 10,8 menos 10 entre 1,3. Z es igual a, y eso nos da 0,8 entre 1,3. Ese puntaje Z es 0,62. ¿Alguna pregunta con este otro ejercicio? Simplemente lo que hice fue aplicar fórmula. Segundito. Ok. Vamos con el ejercicio 3. Dice, con referencia al ejemplo 2, el espesor de cierta lámina tiene un puntaje Z de 1,7. Entonces ya tenemos Z igual menos 1,7. Determine el espesor de la lámina en las unidades originales en milésimas de pulgada. Entonces más bien
nos tenemos que ir al revés. Entonces recordemos que Z es igual a X menos mu entre sigma. Y lo que ahora ya sabemos es Z, pero necesitamos saber X. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es despejar. Z por sigma más mu me va a dar X. Entonces aquí vamos a decir que menos 1,7 multiplicado por sigma. ¿Sigma cuánto era? Sigma era 1,3. Menos 1,7 por 1,3 más mu. Y mu era, ¿cuánto era mu? 10,8 más 10,8. Eso es igual a X. Entonces ahora hagamos esa formulita. 1,7 negativo por 1,3 me da menos 2,21. Menos 2,21 más 10,8. X es igual a 8,59. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Más bien me dan un puntaje Z. Entonces, 8,59 milésimas de pulgada equivalen en distribución normal estándar a un Z de menos 1,7. Con parámetros, ¿con cuáles parámetros? Con un mu de 10,8 y con un sigma de 1,3. ¿Sí? ¿Todo claro hasta acá, muchachos? Claro, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ahora hablemos de área debajo de la curva normal estándar. Entonces resulta que ya lo hablamos. Lo que está debajo de la curva, todo esto, ¿qué es? ¿Qué acabamos de decir que era lo que está debajo del área, el área de la curva? Lo dije hace un ratito. La probabilidad de... Probabilidad. Probabilidad. Simplemente llamémoslos lo que está debajo, todo lo que está aquí debajo de la curva, todo esto es probabilidad. Probabilidad. Ese es el área debajo de la curva normal estándar. Entonces resulta que hay tablas. Hay tablas de probabilidad para que nosotros podamos hacer esos cálculos. ¿Ok? Entonces aquí vamos a aprender, vamos a ir poco a poco. De lo más básico, de lo general a lo específico. Vamos a ir poquito a poco, no se me desesperen. Entonces vamos a ir porque lo importante es que usted sepa de dónde provienen las cosas. ¿Ok? Entonces ve este primer ejercicio. Dice, determine el área debajo de la curva normal a la izquierda de Z0,47. Entonces resulta que si usted tiene una distribución normal estándar con mu igual 0 y con sigma igual 1, ¿ok? El Z 0,47, digamos que esté aquí, ¿ok? Y lo que le dicen es determine el área debajo de la curva normal a la izquierda de Z 0,47. Es decir, nos están pidiendo que calculemos cuánto es toda esa probabilidad. ¿Sí? Bueno, entonces hay una manera sencilla de hacer esto. Y nos vamos a ir primero veámoslo en Excel
para que usted también recuerde que lo puede hacer en Excel. Pasa que ahorita no me acuerdo bien la forma, pero vamos a ver una cosita. Pero aquí está. Returns the normal distribution for the specified mean and standard deviation. Returns the inverse of the recommended distribution. Return the standard normal distribution as a mean of 0 and standard deviation. The inverse. Creo que es esto. Vamos a ver. Ok. Bueno, aquí ya no me acordé de la fórmula, pero la encontré. Lo que pasa es que para los que tienen Excel en español, sí va a ser un problema. Voy a ver cuál es el equivalente de esto. Vale, esto lo vamos a hacer con Minitab, pero siempre es bueno, cultura general, que vamos a verlo en Excel, el español. Sí, es lo mismo. norm.s.dist. Ajá. Bueno, parece que es la misma fórmula, muchachos. Entonces, en Excel, nosotros usamos esta fórmula que es norm.s.dist. Vea que, por ejemplo, si yo no pongo nada dentro del paréntesis, el Excel me pide dos parámetros. Me pide cuál es el Z y si es la probabilidad acumulada o no. Yo quiero que sea la probabilidad acumulada desde menos infinito, es decir, desde aquí hasta dónde, hasta aquí, hasta 0.47. Entonces le digo a Excel que el Z es 0.47, luego con una coma separo al siguiente parámetro y el otro parámetro es si es acumulado. Yo sí quiero que sea acumulado, entonces le voy a poner true. Cierro paréntesis y me dice que esa probabilidad, voy a poner un poquito más de suma, que esa probabilidad de 0,68082. Bueno, validemos eso. Vayámonos a... Profe, perdón, Ajá, consulta. Si no sí. fuera acumulado, serías de 0 a 0,47, ¿verdad? Si me preguntaran por eso. Si no fuera acumulado, es nada más la probabilidad de encontrar ese 0.47. Es que una cosa es la probabilidad acumulada hasta 0.47 y otra cosa es la probabilidad de 0.47. No sé si me explico. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, vamos a ir a Minitab. Yo estaba abriendo Teams, era Minitab. Entonces vamos a Minitab. Aquí en vista le voy a quitar eso de la línea de comandos para que se pueda ver. Ok. Aquí en gráfica, ok, gráfica, hay una que se llama aquí gráfica de distribución de probabilidad. Gráfica de distribución de probabilidad. Entonces le doy clic ahí. Y le damos clic a esta última, la que dice ver probabilidad. Usted le puede dar, seleccionar esa y darle a aceptar o le puede dar doble clic. ¿Okay? Entonces vean que aquí me permite escoger un montón de distribuciones de probabilidad, pero queremos la distribución normal. Y entonces recuerden que el ejercicio me dice que estamos
con una distribución normal y me dice que queremos calcular el área bajo la curva a la izquierda de Z 0.47. Entonces, si me hablan de Z, es que esto es distribución normal estándar. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de distribución normal estándar? Mu igual 0 y sigma igual 1. Entonces, en Minitab, vea que ya viene por default media igual 0, desviación estándar igual a 1. ¿Ok? Entonces, aquí en esta primera, vean que aquí hay dos pestañas. En esa primera, escojo la distribución de probabilidad y los parámetros de esa distribución de probabilidad. Y en la segunda pestaña, donde dice área sombreada, aquí es donde vamos a decirle a Minitab qué es lo que queremos. ¿Ok? Entonces, definir el área sombreada por probabilidad o por un valor X. Le vamos a decir que por valor X, porque me están dando un valor de Z y yo quiero calcular esa área, esa probabilidad o esa área bajo la curva basado en ese valor Z. Entonces, me dicen que calcule la probabilidad acumulada a la izquierda de Z 0,47. Entonces vea que aquí Minitab me da 4 opciones: cola derecha, cola izquierda, ambas colas o el centro. ¿Cuál escogerían ustedes de estas 4 opciones? Guíense también por el dibujito y por la parte gris del dibujito, ¿verdad? Cola derecha, no. La izquierda sería. La Cola, segunda. sí, Cola cola izquierda. izquierda. Cola izquierda, porque vea que necesitamos encontrar lo que está a la izquierda de Z 0,47. Entonces, lo que necesitamos es vea la X y vea el dibujito donde está el área gris. Es a la izquierda de esa área gris. Bueno, de ese X. ¿Y cuál es ese valor X? 0.47. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Todo bien, profe. Todo bien. Le damos a aceptar. Y Minitab nos va a graficar eso. Okay. Y vea que aquí validamos lo que nos está dando el Excel. El Excel nos dijo que esa probabilidad acumulada hasta Z047 es de 0.6808. Ojo, de una vez, para que quede un acuerdo entre nosotros. Cuando nosotros estamos hablando de probabilidad, vamos a trabajar con el formato 0, y 4 decimales. Siempre con 4 decimales. ¿Ok? Entonces, en este caso, 0,6808. Y vea lo que nos da Minitab. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de Minitab? Que inclusive me lo da de manera gráfica. Es mucho más sencillo de entender. ¿Sí? Es mucho más sencillo de entender lo que estamos calculando. ¿Alguna pregunta con ese primer ejercicio? Pues vayámonos. No, profe. Ajá, dígame. Para efectos del examen, no importa si usamos cualquiera de las dos, ¿verdad? Al final, La que usted le dé mayor facilidad. Al final eso es lo que importa. Ojo, nada más para que lo tengan en cuenta. Yo las respuestas de todo siempre lo hago basado en, eh, en Minitab. Entonces, lo único que le digo es que si lo calcula en Excel, es que tenga cuidado con los decimales. Por ejemplo, aquí le salen 5 decimales, pero esto es cuestión simplemente de que usted se vaya aquí a este botoncito para quitar decimales y le dé clic una vez. Y ya lo de él, al quitarle decimales, le redondea. O sea, Excel no es simplemente que no le muestra, sino que no le muestra ese decimal que quitó, pero al mismo tiempo le redondea. Entonces ya ahí usted se asegura que está el número con 4 decimales y que está redondeado correctamente. Si es que fuera a usar Excel para calcular eso. ok, entendido. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio.
Determine el área debajo de la curva normal a la derecha de Z 1.38. Bueno, hagámoslo en Minitab, porque ya vimos que es muy fácil. Recuerden que en esta ventanita, en este botoncito, editamos el último cuadro de diálogo. Entonces vean que seguimos con distribución normal estándar, media 0, desviación estándar 1. Y el área sombreada ahora nos piden a la derecha de 1.38. Entonces, lo que vamos a hacer es escoger cola derecha y aquí cambiamos el valor. El X va a ser 1.38 y le damos a aceptar. Entonces vean que acá la probabilidad o el área debajo de la curva a la derecha de 1.38 es 0,0838. Vean que aquí me lo está mostrando Minitab con 5 decimales. Este 9 me redondea al 7. Entonces esto sería 0,0838. Si lo quisiéramos calcular en Excel, usaríamos esta misma fórmula. Solo que no usamos el 0.47, sino el 1.38. ¿Ok? Pero vea qué cosas. Me da 0.9162. ¿Por qué en Minitab me da 0,0839 y en Excel me da 0,9162? Porque se elige lo de las colas, hay que restárselo a uno, ¿no? ¿Verdad? Es correcto, es correcto. Por eso es que en Minitab todavía es más intuitivo, es más fácil hacer esto. ¿Por qué? Porque usted en el cuadro diálogo escoge de manera visual, de manera gráfica, lo que quiere calcular. En cambio, aquí en Excel la tiene que pensar un poquito más, porque el problema, el ejercicio lo que me pide es curva normal, debajo de la curva normal, a la derecha de 1.38. Pero Excel, con su fórmula, lo que me calcula es la cola izquierda. Entonces, si yo quiero calcular cola derecha en Excel, lo que tengo que hacer es a 1 le resto eso. Y vea que ya me dio 0,0838, que es lo que obtuvimos ahí. Entonces, nuevamente, yo le enseño las dos maneras, pero usted escoge. Yo le recomiendo usar Minitab, es más fácil y es gráfico. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Ahora nos dice, determine el área bajo la curva entre Z 0.71 y Z 1.28. Ok, vayámonos a Minitab. Y entonces ahora, nuevamente, esto sigue igual porque estamos hablando de una distribución normal, con media 0, desviación de 1. En el área sombreada, ¿cuál escogerían? ¿Cuál de las 4 opciones escogerían? Centro. Tienen que escoger centro, ¿ok? Porque vean aquí el dibujito, es el área bajo la curva entre dos valores distintos. Entonces le vamos a decir centro. Y ahí se me habilitan los dos valores distintos. ¿Cuáles son? 0.71 y 1.28. Y le damos a aceptar. Y vea que acá ya lo obtenemos gráficamente. 0,71 y 1.28. Eso nos da una probabilidad de 0,386. Si nosotros quisiéramos hacerlo en Excel, pues ahora lo que vamos a tener que hacer es una resta entre lo acumulado, ojo que voy a quitar ese 1 menos, lo acumulado hasta 1.28 menos lo acumulado hasta 0.71 y eso me da 0,386, que es exactamente lo que acabamos de obtener ahí. Nuevamente, en Excel pues prácticamente usted puede hacer todo, pero Minitab es un software hecho específicamente para estadística. Entonces, Minitab va a tener mayor
mayores bondades desde el punto de vista gráfico, de entendimiento e inclusive desde cuadros de diálogo para meter la información para que sea más intuitivo, más fácil y más entendible para todos. ¿Alguna pregunta con este ejercicio de encontrar la probabilidad entre dos valores? En Excel es nada más ponerle los dos valores, ¿verdad? Y restarlos. Ajá. Resta el que está más alejado, que es el 1.28. A ese le resta lo que esté acumulado hasta 0,71. Eso fue lo que hice. Lo que está hasta 1.28 menos lo que está acumulado hasta 0,71. Profe, en Excel para hacer esto mismo, pero digamos, en caso de que quisiera hacerlo al revés, digamos, como el right tail, sería igual, ¿verdad? El mayor menos el menor, al final es lo mismo. Pues sí. Bueno, entre dos valores, usted siempre lo que va a tener que hacer es una resta entre las probabilidades acumuladas entre ellos. Pero si usted quiere la cola derecha, es 1 menos lo acumulado hasta el punto en la cola izquierda. No sé si me explico. Y si quiero, aquí mismo en Excel, y si quiero entre dos valores, si quiero lo que está fuera, no lo que está dentro de los dos valores. Ah, bueno, entonces a eso hágale 1 menos lo que está entre los dos valores, pero eso sí sería esta resta. Sí, tiene sentido. 1 menos eso. Y ahí está, el 0,8614, que básicamente sería lo que tiene acá y esto que tiene acá. Entonces me explico. Sí, está bien, profe. Es lógica. Bueno, está bien. Lo voy a devolver a como estaba para no confundirlos. Ok. Vamos con los últimos 3 ejercicios. Y aquí es donde se pone bien interesante. Entonces, ejercicio 7 dice, los tiempos de vida en las baterías en cierta aplicación se distribuyen normalmente con media de 50 horas y desviación estándar de 5 horas. Determine la probabilidad de que se elija aleatoriamente una batería que dure entre 42 y 52 horas. Entonces aquí me voy a ir a la pizarrita virtual. Entonces vamos a poner aquí los datos. Dice, tenemos un mu de 50 horas, una desviación estándar de 5 horas. Y dice que determine la probabilidad de que se elija aleatoriamente una batería que dure entre 42 y 52 horas. Entonces, probabilidad de que X esté entre 52 y 42. Eso es lo que tenemos que determinar. Pues bueno, convirtamos ese 42 y ese 52 a unidades estándar. Y teniéndolo en unidades estándar, pues ya calculamos probabilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que vamos a hacer para que quede más claro. Tenemos una distribución normal con un mu de 50 y un sigma de 5. Y queremos calcular cuál es la probabilidad, es decir, cuál es el área debajo de la curva de escoger una batería de manera aleatoria que dure entre 42 y 52 horas. Pero nuevamente no hay una tabla de probabilidad para media de 50 con un sigma de 5. O es muy probable que no exista. Entonces, para eso convertimos a unidades estándar. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esto a un mu de 0 con sigma de 1 y entonces este 42 se va a convertir en un
Z1 y este 52 en un Z2. Y entonces ya vamos a poder ir a calcular toda esta área basado en un Z1 y un Z2. ¿Ok? Entonces hagamos aquí. Z1 va a ser igual a X menos mu entre sigma. Entonces, 42 menos 50 entre 5. Z1 es igual menos 8 quintos. ¿Ok? Vamos a decir menos 8 entre 5 es menos 1,6. Es decir, este Z1 es menos 1,6. Y este Z2, voy a hacerlo por acá, Z2 es igual a X, que es 52, menos mu, que es 50, entre sigma, que es 5. Z2 es igual a 52 menos 50 es 2, 2 quintos. 2 entre 5 es 0,4. Entonces, ya con esto podemos ir a calcular en Minitab y decir cuál es la probabilidad bajo una distribución normal estándar con media 0 y desviación estándar 1, cuál es la probabilidad de tener una batería entre menos 1,6, que es el equivalente a 42 horas, y 0,4, que es el equivalente a 52 horas. Le damos a aceptar. Y entonces, la probabilidad de tener una batería, de tomar una batería aleatoriamente y que dure entre 42 y 52 horas, la probabilidad es de 0,6006, es decir, de un 60%. ¿Se entiende cómo calculamos eso, muchachos? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, entonces, esto que les acabo de mostrar aquí en la pizarrita virtual, pues básicamente es todo el procedimiento manual. Antes de ver cómo hacerlo de manera más rápida, vamos a pasar lista, que se me ha olvidado muy rápidamente. Allá. Ayam, José Ignacio Araya, Presente, profe. Sebastián Barrantes, Presente, profe. José Fabio Bogantes, Presente, profe. José Andrés Bolaños, Presente, profe. Tamara Carrasco, Presente, profe. Raquel Chávez, César Cid, Presente. Arturo Cordero, Presente, profe. Ayam dice presente, profe. Ok, pura vida. Alejo García, Presente, profe. Berlin Gómez, Presente. Anthony González, Presente, profe. Jesús Herrera, Presente, profe. Roberto Madrigal, Presente, profe. Jorge Mayorga, Presente, profe. María Fernanda Medina, Presente, profe. Maynor Miranda, Presente. Omar Molina,
Itan Moya, Presente, profe. Esteban Quesada, Saúl Ramírez, Aquí, profe. okay. Diego Ramírez, Esteban, ya me, bueno, ahorita lo reviso. ¿Por cuál está? Diego Ramírez, ya lo llamé. Profe, disculpe, es Omar, es que estaba en el baño, perdón. Ok, tranquilo, no pasa nada, todo bien. Ajá. Ya había llamado a Diego Ramírez. Diego parece que no está. José Alfredo Rodríguez, Presente, profe. Adrián Salas, Presente, profe. Gabriel Salas, Presente. Marlon, Presente. Sebastián Sánchez, Presente, profe. Samuel Sevilla, Por aquí, presente. Gabriela Ureña, Presente, profe. Valeria Valdelomar. Presente. Ok, y alguien más me puso aquí, Esteban Quesada me puso presente por acá. Quesada. Bueno, listo. Ok, ok. Estábamos acá, Minita, y con este ejercicio. Bueno, ya lo vimos cómo hacerlo aquí en la pizarrita virtual, ¿verdad? Bueno, les voy a contar que hay una forma 14,000 veces al cuadrado más fácil que eso. Y espero que alguien lo haya notado. Simplemente que no me lo haya dicho. Aquí, Minita, en el mismo cuadro de diálogo de gráfica de una distribución de probabilidad, ¿qué pasa si a esta distribución normal usted le pone los parámetros que trae el ejercicio? ¿Cuánto es la media? 50. ¿Cuánto es la desviación estándar? 5. Área sombreada. Queremos que sea entre 42 y 52. Le damos a aceptar y nos da exactamente igual. Exactamente igual. Entonces ya no tiene que transformar a distribución normal estándar. Profe, pero entonces ¿para qué nos hace perder el tiempo? No, no es perder el tiempo, es que yo necesito que usted entienda eso. Porque cuando nosotros usamos un software, es para facilitarnos la vida, no para que no entendamos nada de lo que hace el software. El software lo que está haciendo es eso que usted está viendo en su pantalla en este momento. Algo tan sencillo como eso, pero eso es lo que está haciendo. Él está transformando a distribución normal estándar y luego calcula probabilidad. Pero eso es lo que está haciendo, lo que estoy mostrando ahí. Para facilidad de nosotros, bueno, ya sabemos que tenemos un software que lo hace, pero ya sabemos qué es lo que está haciendo. ¿Sí queda claro cómo le llegamos aquí, muchachos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. perfecto. Profe, Entonces, y con ajá, cualquiera de los tipos de casos, digamos, a la izquierda, a la derecha, en el centro, con todos funciona. con todos funciona. Con todos exactamente lo mismo. Sí. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, un proceso fabrica cojinetes de bolas cuyos diámetros, cojinetes de bolas es como decir balines, digamos, es una parte metálica. ¿Okay? El proceso fabrica cojinetes de bolas cuyos diámetros se distribuyen normalmente con una media de 2.505 centímetros y desviación estándar de 0.008 centímetros. Las especificaciones requieren que el diámetro esté dentro del intervalo 2.5 más o menos 0.01 centímetros. ¿Qué proporción de cojinetes de bolas cumple con la especificación? ¿Sí? Entonces, veamos exactamente los datos que nos están dando.
Vayámonos a la pizarrita virtual. Entonces tenemos una media, mu, de 2,505 centímetros. Desviación estándar mu igual a 0,008 centímetros. Las especificaciones requieren que el diámetro esté dentro de 2.5 más menos 0.01. Y entonces lo que nos dice es qué proporción de cojinetes de bolas cumple con la especificación. Entonces, si la especificación, vamos a ver, tenemos una distribución normal con media 2.505 con un mu de 0,008 y queremos saber que esté dentro de especificación y la especificación es 2,50 más menos 0,01. Lo que me están preguntando es ¿cuántos cojinetes de bolas están entre 2,49, que es 2,50 menos 0,01, y 2,51, que es 2,50 más 0,01. Entonces me están preguntando por esta probabilidad. ¿Cuál es la proporción de cojinetes que están dentro de especificación? Entonces, vamos a Minitab. Y entonces aquí mismo en distribución normal, ahora nuestra media, ¿cuánto era? 2,505. 2.505. Desviación estándar era 0.008. Y en área sombreada queremos esta, la de centro, porque queremos la probabilidad entre dos valores. Ahora, un valor es 2,49 y el otro valor es 2,51, que son mis valores de especificación. Y le damos a aceptar. Entonces la probabilidad de estar dentro de especificación es de 0,7036. Entonces resulta, muchachos, que como todos, podría yo decir que todos y cada uno de los cálculos matemáticos que se lleva a cabo en la ingeniería, y no solo en la ingeniería industrial, muy bonito llegar al resultado correcto, pero más allá, porque ya de usted se va a esperar que usted llegue al resultado correcto. Es decir, el número que dio el ingeniero, la gente va a confiar, así se lo pongo. Entonces ya la gente confía en que ese número está correcto. ¿Por qué? Porque viene el ingeniero o viene la ingeniera, ¿sí? Tiene que estar bien, porque esos son unos bichos, son unas mentes en matemáticas, si supieran. Bueno, entonces la gente asume que ese número está bueno, pero más allá de ese número, asumiendo que está bueno, es la interpretación del resultado y la decisión que se toma con ese resultado. Entonces vean que estamos en un proceso ahí de que se están fabricando unas piezas metálicas y según esto que nos está arrojando Minitab, el 70% de lo que se está fabricando está dentro de el rango, ¿cómo es que dentro del rango de especificación? Quiere decir que el otro 30% no lo está. Bueno, entonces yo le digo a usted, usted como ingeniero, con este resultado que acaba de obtener, ¿qué decisión tomaría? Es una decisión inmediata. ¿Qué haría usted? Digamos que usted es el jefe de ese proceso, usted es el encargado de ese proceso y usted puede tomar cualquier decisión sobre ese proceso. ¿Qué decisión tomaría viendo este resultado que acaba de obtener? Bueno, no los veo muy como con ganas de tomar decisiones.
Profe, Profe, normalmente yo no la tomaría, ¿En pero qué es es? que, Ajá. porque es que ya es como un tic mío de que si por lo menos no es como 90% confiable, no tomo nada. ¿Pero a qué se refiere con no tomo nada? O sea, ¿no tomaría la decisión o qué? Sí, no la tomaría, la verdad. Bueno, Ya la tendría que valorar como más para ver ¿alguien sus más? pros y sus contras. Ok, alguien más iba a decir algo, ¿verdad? Sí, profe, creo que el proceso está bastante bajo, digamos. Igual hay que ver cuáles son los parámetros críticos, ¿verdad? Del proceso y definir si me va a afectar tantísimo que esté en ese valor. Pero sí, igual está bastante bajo y sería empezar a trabajar en el proceso, a optimizarlo para aumentar un poco más la probabilidad de que los valores obtenidos estén dentro, un rango más de probabilidad de que estén dentro de los valores aceptables, ¿verdad? Sí, muy bien, pero vea que ya el rango ya lo conoce, ya usted sabe cuál es su especificación. Su especificación es que tiene que estar entre 2.49 y 2.51, ya eso lo conoce. Y solo el 70% de lo que se está produciendo está saliendo bajo ese rango. Quiere decir que de cada 1.000 unidades que se produzcan, 300 o hay que reprocesarlas o hay que botarlas a la basura. Entonces, aquí es a donde vamos con ese sentido crítico. Ok, no hay respuestas malas en esto, porque falta mucho contexto en el problema, estoy completamente de acuerdo con eso. Pero lo que voy es, con este tipo de resultados, es para que nosotros tomemos decisiones. Vamos a ver, lo que les diría con esto, la decisión que tomaría es detenga ese proceso. Ya, ayer, en el momento en que vea esto, deténgalo. Póngalo de esa manera. Porque si usted dice 3 de cada 10 salen malas, pues ese es un número que hasta cierto punto es pequeñito. Pues usted dice 300 de cada 1.000 que hace están malas. Bueno, ¿qué hacer con esas 300? ¿Cuánto cuesta cada unidad? ¿La puede reprocesar o no la puede reprocesar? Si no la puede reprocesar, es materia prima perdida. Tiempo en máquina perdido. Tiempo u horas hombre perdidas. Botarlo a la basura. Y si lo puede reprocesar, ¿cuánto le cuesta reprocesarlo? Ojo, y estamos hablando que es el 30% que no está dentro de especificación. Es un número muy alto. Usted me dijera 3%, 5%, eventualmente podría, como decía el compañero, evaluarlo hasta a ver hasta qué punto ese 3 o ese 5% es alto o bajo. Pero créame que un 30% fuera de especificación, bajo cualquier parámetro que lo analice, casi que le digo que es malo. ¿Alguien iba a opinar algo y va a hacer algún comentario acerca de esto? Bueno, veamos el último ejercicio que tiene que ver con este mismo. Y es ya para cerrar, está la cereza en el pastel. ¿Okay? Bueno, dice, con referencia al ejercicio 8, ¿okay? Con referencia al ejercicio 8, suponga que se ha recalibrado el proceso. Ah, qué bien, alguien tomó una decisión. ¿Sí? Se ha recalibrado el proceso de tal forma que la medida del diámetro mide ahora 2.5 centímetros. ¿Okay? ¿A qué valor debe reducirse la desviación estándar para que 95% de los diámetros satisfaga la especificación? Es decir, ¿cuánto tiene que reducirse? Un segundito. Vean que teníamos una desviación estándar de 0.008 y me están diciendo que esta media que era 2.505 bajó a 2.5. Lo que me está diciendo el problema es cuánto tiene que disminuir la desviación estándar para que esto que está aquí sombreado en rojo ya no sea un 70%, sino que sea un 95%. Bueno, entonces lo que nosotros queremos es que tenemos la distribución normal ahí.
Ya ahora la media es 2,5, ¿sí? Y queremos que entre 2,49 y 2,51 esté el 95%, de todo el producto fabricado. Sabemos mu. Mu sabemos que es 2,5, pero para obtener ese 95% necesitamos determinar cuánto debe ser sigma. ¿Sí? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es, ahora sí, convertir esto a unidades estándar. Pero ojo, no este 2,49 ni este 2,51. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es determinar, sabemos una fórmula. Z es igual a X menos mu entre sigma. ¿Sí? Nosotros sabemos hasta el momento este X, que va a ser 2,49 y 2,51. Sabemos este mu, que es 2,5. Este sigma es el que queremos calcular y este Z debemos determinarlo. ¿Y cómo debemos determinar este Z? Basado en este 95%. Es decir, nosotros ahora en Minitab lo que vamos a hacer es calcular a cuáles zetas corresponde en una distribución normal estándar con mu igual 0 y con sigma igual 1, a cuánto corresponde este 95% de probabilidad, cuánto es este Z1 y cuánto es este Z2. Y sabiendo esos zetas, ya lo único que nos va a tocar va a ser despejar ese sigma. Entonces, nos vamos a Minitab. Aquí vamos a trabajar nuevamente con distribución normal estándar, media 0, desviación estándar de 1. Y ojo, vea que aquí en el área sombreada, recuerde que Minitab nos da la opción de que con un valor X o con probabilidad, le vamos a escoger con probabilidad. Porque lo que queremos es determinar esta probabilidad. Entonces, vean, nosotros queremos tener un 95% que esté dentro de especificación. Entonces, ¿cuánto va a estar fuera de especificación? ¿Cuánto estamos dispuestos que esté fuera de especificación? El 5%. El 5%, que casualmente está marcado aquí, probabilidad de 0,05, que es un 5%. Ahora, ¿cómo queremos que esté distribuido ese 5%? Vean que queremos que esté una parte acá y otra parte acá. Otra característica de la distribución normal. La distribución normal es simétrica. Entonces, este valor de acá es igual, es del mismo tamaño que este otro. Y si lo que nosotros queremos estar dispuestos, o perdón, lo que estamos dispuestos a que esté fuera de especificación es un 5%, entonces, ¿cuánto es este valor y cuánto es este otro valor que estoy marcando en azul? 0.025. La mitad de 0,05, muy bien. Pero sumados entre los dos, queremos que sea una probabilidad de 5%. Entonces, dejamos aquí probabilidad de 5% y ahora, ¿cuál de estas 4 opciones escogemos? Centro. Centro, ¿está segura? Vea todas las opciones.
Ambas Ah, colas. no, ambas colas. Ambas colas porque queremos que sea P medios, que esté simétricamente distribuido, es decir, 2.5% en la cola izquierda y 2.5 en la cola derecha. Entonces vamos a escoger ambas colas. ¿Se entiende el por qué dejamos un 5% y escogimos el de ambas colas? Profe, yo la única duda que tengo es si cuando estamos haciendo la probabilidad, ¿por qué no ponerle .95? ¿Por qué dejamos el 0.5? ¿Por qué se dejó? Porque dice definir área sombreada por probabilidad. Ajá, Y muy yo lo bien. quiero. No, todo bien, usted tiene toda la razón. Hagámoslo, es más, hagámoslo primero con el 5% y ahorita lo hacemos con el 95%. Va a ver la diferencia, ¿le parece? Para que veamos las dos cosas. Listo. Juega. Entonces, hagámoslo primero con 5% y entonces vean que tenemos aquí que un 0.025 en cola izquierda y un 0.025 en cola derecha. Eso es equivalente a un Z1 de menos 1.96 y un Z2 de 1.96. Recuerden que la distribución normal es simétrica, entonces hace sentido que los Z sean iguales, nada más que con diferente signo. Ahora veamos lo que decía el compañero, lo cual es sumamente válido. ¿Por qué ponemos un 5% y no un 95%? Bueno, pongamos 95%. Pero ya ahí ya no tendríamos que escoger ambas colas. ¿Cuál es el que tendríamos que escoger? Centro. A veces no nos sirve acá. Pero no es 0.95, profe. Ah, sí, claro, sí, claro. Está bien, mi amor. Un segundito que está mi hijo. Déjenlo ahí, mi amor, ahorita lo guardamos. Ok, muy bien. Segundo, muchachos. Sí. Disculpe, muchachos. Ok. Pues no nos funciona ese de 0.95. Vamos a ver, todavía si yo hago aquí ambas colas, no es que lo que voy a hacer es dividir ese 0.95 entre 2. Bueno, para explicárselo mejor, lo que queremos es, recuerde que lo que andamos buscando es este Z1 y este Z2, es decir, este y este. Y necesitamos hacerlo basado en este 95%. Entonces, si usamos ambas colas, necesitamos saber cuánto es esta otra probabilidad. Básicamente es por eso. Bueno. Ok, perfecto. Bueno, Gracias. entonces, no, con mucho gusto. Entonces ya vimos que estos zetas que andamos buscando es menos 1.96 o 1.96. Al final de cuentas, podemos trabajarlo con cualquiera. Entonces, un segundito. Ya sabemos, tenemos una fórmula que es z igual x menos mu entre sigma, ¿sí? Ya tenemos dos zetas, podemos usar el que nosotros queramos. Usemos el que está asociado a x1, entonces vamos a usar z1. Z1 es igual a x1 menos mu entre sigma. Y recuerden que lo que nosotros andamos buscando es sigma. Entonces despejemos sigma. Sigma va a ser x1 menos mu entre z1. ¿Sí? Ok, simplemente ese sigma pasó a multiplicar el z1 y el z1 pasó a dividir. Entonces vamos a decir sigma es igual x1, ¿cuánto era? Era 2,49, que es el valor menor de la especificación. 2,49 menos mu, que era 2,5, porque ya habían mejorado la media, pasó de 2,505 a 2,5.
entre Z1. Y Z1 dijimos que era menos 1,96. Menos 1,96. Entonces, sigma va a ser igual. 2,49 menos 2,5 es menos 0,01 entre menos 1,96. Sigma es igual, vamos a ver, 0,01 entre 1,96 da 0,005. Si ustedes lo hacen con Z2 y con X2, le tiene que dar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí, porque ahí usted va a tener en esta fórmula aquí, en vez de tener un 2,49, usted va a tener un 2,51. Menos 2,50 le da 0,01 positivo. Entre 1,96 positivo le va a dar exactamente lo mismo. Sigma igual 0,005. Entonces, ¿cómo respondemos a este ejercicio 9? Para que el 95% de los diámetros estén dentro de especificación, además de que la media, que ya la arreglaron, que es 2,5, se tiene que mantener en 2,5, su desviación estándar tiene que bajar o tiene que disminuir de 0,008 a 0,005. Y de esa manera logra que el 95% de los diámetros estén dentro de especificación. ¿Alguna pregunta, muchachos, con este último ejercicio? No, profe, está claro. Listo, listo. Entonces, muchachos, pues bueno, hasta aquí esta clase. Espero que les haya sido de provecho. Realmente es una clase clave dentro del curso. No son cosas, no es ingeniería de la NASA, son cuestiones sencillas, pero sí bastante importantes en el curso. Entonces, más tardito, porque ahorita tengo que dar otro curso a las 7:30, más tardito les subo el video de grabación de la clase, que de nuevo muchas gracias a quien puso a grabar la clase. Siempre se me olvida. De hecho, ya lo voy a detener. Les subo el video de la grabación.